Muchas veces nos preguntamos cuál es el mejor país del mundo para vivir. Yo pienso que el mejor país del mundo es aquel donde tú encuentres lo que buscas, donde te sientas bien, donde te sientas pleno, donde seas feliz. Sencillamente eso. No existe un mejor país del mundo. Todo depende de ti, de tus gustos y preferencias. El día de hoy vamos a estar haciendo un video súper interesante donde les voy a comparar mi experiencia de vida en tres diferentes países donde yo he vivido: Cuba, Ecuador y Canadá. Vamos a compararlo basándonos en 6 aspectos como son economía, gastronomía, educación y salud, el clima, seguridad y sociedad. Vamos a ver qué sale de esto. Acompáñame en este video de qué bola serie y no te pierdas esta interesante comparación. Cuba es una isla que se encuentra bañada por las aguas del Mar Caribe, formando el estrecho de la Florida y en la misma puerta a la entrada del Golfo de México. Su población es aproximadamente de 11 millones de habitantes, los cuales provienen de la mezcla del colonizador español y los negros africanos que ellos mismos trajeron a la isla. Por eso es que en Cuba te puedes encontrar desde blancos de ojos azules, mulatos o mestizos, hasta personas de tez negra. Su lengua oficial es el español y la moneda nacional es el peso cubano. Vamos ahora con Ecuador, el cual es un país del continente suramericano que tiene costa hacia el Océano Pacífico. Ecuador es una mezcla también de los españoles con los negros africanos más los nativos americanos que habitaban en ese territorio. Es un país que se encuentra en la línea ecuatorial, pero por su relieve, que es bastante montañoso, tiene una mezcla de diversos climas. Puedes encontrar climas tropicales, subtropicales, temperados, subtemperados y clima de páramo. Esto hace que tenga una flora y fauna muy variada y a su vez su gastronomía va a ser muy variada dependiendo de las regiones donde estés. Su idioma oficial es el español y la moneda es el dólar estadounidense. Y posee una población un poquito superior a los 18 millones de habitantes. Ahora continuamos con Canadá, que es un país ubicado en América del Norte, muy cerquitica del Polo Norte, y su población es aproximadamente de 38 millones de habitantes, la cual es una mezcla de los colonizadores británicos y franceses que llegaron a estos territorios, más los nativos americanos de estas tierras. Es el país con la segunda extensión territorial más grande del mundo, después de Rusia. Su idioma oficial es el inglés y el francés, y su moneda es el dólar canadiense. Vamos a entrar en materia con la comparación, empezando por el aspecto económico, trabajo y oportunidades. Arrancamos con Cuba, el cual entre sus principales actividades económicas están las exportaciones de algunos productos, como es el azúcar, tabaco, alcohol. El sector turístico es una de las actividades que sustentan la economía cubana, es una de las actividades que sustenta la economía cubana. Y el tercero más importante es el ingreso al país de divisas a través de las remesas familiares que envían las personas que están en el exterior del país. Para que tengan una idea, el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos. Esto a la tasa oficial que plantea el Banco Nacional de Cuba, que es el valor de $1 a 25 pesos cubanos, estaríamos hablando aproximadamente del salario básico de unos 84, 85 dólares americanos. Pero lo curioso es que esta tasa de conversión no es la que se aplica en el mercado negro. La tasa que se aplica en el mercado negro es a más de 200 pesos cubanos para adquirir $1, y esta es la tasa que habitualmente todos los ciudadanos utilizan porque los productos se adquieren mayormente
en el mercado negro, producto de la difícil situación económica y el desabastecimiento que tiene el gobierno de tiendas o establecimientos para poder adquirir los productos. Entonces, la mayor cantidad de productos alimenticios, vestimenta, electrodomésticos, muchas veces es adquirido en el mercado negro a una tasa de cambio muchísimo mayor que la que plantea el Banco Oficial de Cuba, por lo que el costo de vida es elevadísimo. Imagínense que un doctor puede ganar entre 5.000 y 7.000 pesos cubanos. Cuando le aplicas la tasa del mercado negro para convertirlo en dólares americanos, estaríamos hablando de unos 32 dólares americanos. Eso es lo que percibe un doctor en Cuba cada mes. Esto hace que las ofertas laborales sean escasísimas y a la misma vez cualquier trabajo que consigas, el salario es muy bajo y no te alcanza para vivir. Otro tema importante de la economía cubana es que la inversión extranjera es muy restringida. Entonces esto hace que para los emprendimientos y para generar empresas, para crear empresas que generen empleo, es bien complejo si no tienes inversión extranjera. Ahora seguimos con Ecuador. Ecuador es un país petrolero, es la principal fuente de ingreso del país la exportación de petróleo y también la industria agropecuaria. Generan bastantes ingresos a través de las exportaciones de marisco, las exportaciones de bananos, las exportaciones de flores. La situación económica en Ecuador es bastante inestable. Si bien la moneda que utilizan, la moneda oficial es el dólar americano, hay una inflación bastante grande y esto produce que el nivel de vida, a pesar de que ganas en dólares, los precios de los productos y de las necesidades básicas cada vez aumentan más y no necesariamente aumentan los salarios. El trabajo es bastante limitado, a veces conseguir trabajo en algunas áreas no es tan fácil. Creo que los sectores más privilegiados quizás puedan ser la medicina. Hay empleo y necesidad para bastantes médicos, los cuales pueden estar ganando entre 2.600 y 2.900 dólares mensuales, pero quizás algunos especialistas con bastante experiencia puedan llegar hasta unos 4.000 dólares mensuales. Por cierto, el salario básico de Ecuador es 450 dólares. Entonces hay una gran diferencia entre sueldos muy buenos como los de los médicos y salarios básicos de personas que hacen algún otro tipo de actividad donde la remuneración es bastante baja. La calidad de vida es costosa y las personas muchas personas viven en gran pobreza. Ahora vamos a hablar de la economía canadiense. Canadá es un tema diferente, es un país del primer mundo, es una de las mejores economías del mundo. Sus actividades principales son la exportación de petróleo, exportación de gas natural, la industria forestal es muy importante en Canadá, producto de los grandes y extensos bosques que tienen, exportan bastante madera. Y además de ello tienen una grandísima fuerza en la exportación de productos agrícolas. En Canadá hay mucho territorio y la población, a pesar de que es de 38 millones de habitantes, es bien poco para la extensión territorial que tiene. Imagínense que Canadá es un poco más grande en territorio que los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una población de 338.000 millones de habitantes, mientras que Canadá tan solo tiene 38 millones de habitantes. Eso hace que las oportunidades en Canadá sean muchísimas, se necesita mucho personal para abarcar diferentes industrias, diferentes sectores de la economía, y por eso es que Canadá siempre fomenta muchísimos planes migratorios desde diversos lugares del mundo hacia el territorio canadiense. Yo diría que entre los tres países, Canadá es el que tiene, por supuesto, la mejor economía y las mejores facilidades para encontrar trabajo y para tener emprendimientos, producto a las bondades que brinda la economía canadiense. En cuanto a la sociedad y cómo son las personas en estos países, es lo que vamos a estar hablando en este aspecto. Uno de los temas fundamentales cuando uno migra a un lugar es cómo es acogido en ese lugar, cómo son las personas de ese lugar, cómo interactúan contigo, si tienen algún tipo de recelo o si son personas abiertas que te reciben, que son hospitalarias. Yo creo que en Cuba eso es uno de los puntos favorables que tiene la sociedad cubana, que el cubano es alegre, es feliz a pesar de todos los problemas que tiene,
siempre te recibe con amabilidad, siempre es hospitalario. Es posible que se quite lo poco que tiene para brindártelo a ti. Y yo creo que no son para nada xenofóbicos, no le tienen miedo a los extranjeros. Al contrario, su fuerte, un renglón principal de la economía cubana es el turismo, por tanto están acostumbrados a tener y a atender personas de cualquier parte del mundo. Entonces, eso en cuanto a sociedad, en cuanto a cultura, en cuanto a cómo son eh, los cubanos, yo creo que es un punto a favor de Cuba. Creo que en Ecuador, por ejemplo, es un poco diferente, basado en mi experiencia de haber vivido 7 años en Ecuador, producto al clima y producto al relieve del territorio ecuatoriano, existen regiones que son muy diferentes en cuanto a cómo son las personas. Por ejemplo, las personas que viven en la costa son un poquito más parecidos a como somos en el Caribe, a como son los cubanos, como pueden ser los venezolanos, los puertorriqueños. Son personas más alegres, más jodedoras, siempre están haciendo bromas. Por ende, la música que escuchan en esta región de la costa es también un poquito más parecida a la salsa, parecida a los bailes que tenemos en el Caribe, mientras que las personas que viven en la sierra, o sea, territorios más montañosos, son personas un poco más reservadas, son un poco más retraídas, a veces son un poco más temerosas en cuanto a abrirse con los extranjeros, siempre guardan cierta distancia, guardan cierto recelo con los extranjeros. Eh, Igual no están habituados a vivir en una población multicultural con extranjeros, es diferente. Tú sientes el calor cuando conoces, no sé, a un venezolano, a un colombiano, pero con los ecuatorianos ellos son un poquito más reservados, sobre todo en la sierra. Eso es un punto que a veces me chocaba a mí cuando recién llegué a Ecuador, porque tú estás adaptado al calor, a que todos conversen, a que todos hablen, a que todos sean transparentes, y sin embargo en Ecuador como que mantienen un poquito más la distancia, un poquito de recelo, un poquito de precaución hasta que te conocen. Cuando ya te conocen, bueno, la cosa cambia un poco, pero siempre es así un poquito, tienen un poquito de xenofobia con los extranjeros, con las personas que no conocen, que son de otros países. Y en Canadá es algo totalmente diferente. La cultura canadiense es una cultura un poco más individualista. Ese calor que tenemos nosotros los latinos, que hablamos con el vecino, que saludamos, que a veces ni te conocemos, pero te invitamos a que vengas a tomar un vaso de agua o te brindamos algo. Ese calor latino en Canadá no existe para nada. Cada persona es un mundo, cada persona es individual, son igual bastante reservados, cada cual en su mundo. Por ejemplo, si son amigos y se van a visitar, eh, es muy común que en Latinoamérica con mis amigos yo me aparezco directamente en su casa y te digo, oye, voy para allá y nos vemos. Acá en Canadá es muy diferente. Acá en Canadá tienes que avisar con días de anticipación si es que quieres ir a la casa de alguien a visitarle o si es que quieren hacer algo juntos, invitarle a tu casa, invitarlo a ir a algún lugar. Lleva mucha más planificación y más anticipación porque, no sé, es un tema cultural. Eso es algo que a nosotros los latinos nos choca mucho. Vas a una reunión, vas a una actividad y cada cual está en su mesa, cada cual está individualmente en su vida, en su contexto. Entonces como que el murmullo, esa cosa que tenemos los latinos, que siempre estamos hablando, que siempre estamos riendo, es muy diferente a Canadá. Yo creo que eso a mí me chocó muchísimo. Al principio en Ecuador un poco y en Canadá es algo que aún todavía uno no se adapta, ¿no? Uno todavía extraña el calor latinoamericano y esa risa de las personas y esa jovialidad. Entonces yo creo que en este aspecto de sociedad, eh, yo creo que se lo lleva a Cuba. Eh, Indiscutiblemente somos mucho más alegres, mucho más abiertos y más sociables y hospitalarios con las personas que en Ecuador y Canadá, lamentablemente. Ojalá no se moleste nadie, eso es basado en mi experiencia, basado en lo que yo creo y lo que yo pienso, pero a lo mejor quizás a otra persona le ha ido diferente en Canadá o en Ecuador o en cualquier otro país del mundo. Bueno, vamos a hablar ahora de gastronomía y nos vamos con Cuba. Yo creo que Cuba
la gastronomía no es muy variada. Después de haber vivido la mayor parte de mi vida en Cuba, sí se extrañan muchas cosas. Se extrañan el cerdo asado, se extraña el arroz con gris, se extraña la yuca, se extrañan los plátanos fritos, pero fuera de ahí, si tú quieres hablar de gastronomía, yo creo que es un poco complejo. Yo creo que es un factor también asociado a las carencias y a las dificultades económicas que hay en Cuba, pero creo que más allá de ese plato especial que es muy conocido a nivel mundial, es un poco difícil hablar de una gran variedad de gastronomía en Cuba. Sin embargo, si nos vamos a Ecuador, yo creo que es mi preferido el Ecuador en cuanto al tema gastronómico y en cuanto a la comida. Como ya hablamos anteriormente, producto a estos diferentes climas que existen en el país, hay una gastronomía muy variada. Y producto de la mezcla de las tradiciones autóctonas ecuatorianas y los españoles, hay una diversidad grandísima de platos y una diversidad grandísima de sabores que te puedes encontrar en Ecuador. Yo creo que esto es un punto a favor, a pesar de que hay complicaciones económicas, hay dificultades, siguen manteniendo sus tradiciones de los indígenas nativos de estas tierras ecuatorianas, y la verdad es que hay platos deliciosos. Hay muchísimos platos de la costa hechos con mariscos, hay muchísimos platos hechos con cerdo. Uno de los platos que más me gusta de Ecuador es el hornado, que es como el cerdo asado, con la piel del cerdo bien crujiente y la carne queda bien suave y desmenuzada. Este plato se sirve con mote, que es un tipo de maíz, se sirve con unas tortillas, se sirve con aguacate y lleva un agrio especial que se le echa a la carne por encima, que es elaborado a base de ají, pero es sumamente delicioso. Esa es una de las cosas que yo más extraño del Ecuador, la variedad de comida que había, la variedad de platos, las variedades de frutas. Te encontrabas muchísimas frutas exóticas que yo no las había visto antes, y por ejemplo acá en Canadá tampoco las he visto, o si las encuentras son bien caras y no tienen el mismo sabor de las frutas naturales que sí podías encontrar en Ecuador. En cuanto a la gastronomía canadiense, no existe gastronomía canadiense. Yo creo que la gastronomía canadiense es la mezcla de todas las diferentes gastronomías de los emigrantes que han llegado a Canadá. Pueden ser de la India, pueden ser de África, pueden ser asiáticos, los mismos latinoamericanos y algunas que otras cosas adoptadas de los Estados Unidos. Hay también mucha población ucraniana en Canadá y ellos traen sus platos típicos, pero algo que identifique la gastronomía canadiense, que sea una identidad de esta región, no existe. Por eso es que nosotros los latinos a veces extrañamos mucho la comida de nuestros países, los colombianos, los mexicanos, los ecuatorianos, que tienen una amplia variedad gastronómica. Muchas veces esa es una de las cosas que más extrañan. Yo creo que en este aspecto, sin duda alguna, entre Cuba, Ecuador y Canadá, Ecuador se lleva el punto. Vamos a hablar ahora de la salud y la educación. Este es un tema bastante controversial y estoy seguro que van a haber mucha diversidad de opiniones en las personas que puedan ver este video. Vamos a empezar por Cuba. En Cuba supuestamente la salud y la educación son gratuitas, pero teniendo en cuenta las necesidades económicas, los bajos salarios y las dificultades que existen, es bastante complicada tanto la educación en los últimos años, que para mí se ha desmejorado muchísimo, y el sector de la salud sobre todo. Siempre se escucha que los médicos cubanos son muy buenos, que la medicina cubana es muy buena, y yo creo que sí es buena, yo creo que tiene mucho talento, yo creo que los profesionales, a pesar de todas las carencias y las limitaciones tecnológicas, son muy buenos, pero yo creo que hoy por hoy
están por debajo de los índices mundiales importantes, ¿no? en el sector de la salud, incluso hablando profesionalmente. Yo creo que producto de las limitaciones que existen económicas, eso afecta directamente a la preparación de estos profesionales y a la experiencia que pueden adquirir estos profesionales. Es bien complicado para una persona ir a un hospital en Cuba o a un médico de la familia y no hay los medicamentos. La atención humanamente es muy buena, pero si escasean los medicamentos, si escasean los instrumentos médicos, escasea la tecnología para, no sé, para hacer rayos X, para hacer determinados procedimientos quirúrgicos. Entonces es bien complicado que por muy humano que tú seas y por muchos deseos que tengas de ayudar a tus pacientes, lo puedas hacer exitosamente. Yo creo que eso es un punto negativo hoy eh, para la sociedad cubana, entre muchos otros, producto a las necesidades y las carencias que hay. Yo creo que en otro momento la medicina cubana tuvo mayor nivel, fue mejor, y lo mismo con la educación. La educación yo creo que se ha deteriorado muchísimo. Yo creo que los buenos maestros, los buenos profesores ya son muy pocos. Si nos vamos a Ecuador, vamos a ver que existe la salud pública y la educación pública, pero también existe la educación privada y la salud privada. A pesar de que hay los equipamientos tecnológicos, el personal, yo creo que le falta, yo creo que necesitan más médicos, no hay suficientes médicos en el Ecuador. Yo creo que si vas a una clínica pública, a un hospital público o a un puesto médico, tienes que sentarte y esperar mucho tiempo porque no hay suficientes médicos, no hay suficientes enfermeros, no se dan abasto. Entonces es bastante malo. A veces en el sector público no hay los medicamentos, entonces tienes que comprarlo y a pesar de que la situación económica es un poco mejor que en Cuba, igual los medicamentos son caros y la inflación que existe en Ecuador no permite que tú tengas el acceso a todas las cosas que necesitas, hablando específicamente en cuanto a la medicina. Y siempre existe la opción de ir a un sector privado donde la atención sí es muy buena, pero a la misma vez muy cara. ¿Ya? Hay un sector intermedio que es privado, pero que son médicos que en su propia casa montan su consultorio médico y atienden a las personas del barrio. Y esa es una alternativa muy viable en Ecuador para las personas que no quieren ir al servicio público porque es bien malo y tampoco quieren ir a una clínica privada porque es muy caro. Entonces estos médicos que montan sus consultorios médicos privados en casa tienen precios más asequibles y yo creo que ayudan muchísimo a la población ecuatoriana con este tipo de servicio. Lo mismo podemos hablar de la educación. La educación pública no es la mejor del mundo, es bastante estricta, es bastante, sobrecargan demasiado a los estudiantes y yo creo que es similar en la educación privada. Además, más allá de que hay muchas universidades de prestigio en Latinoamérica, en el Ecuador, yo creo que igual la educación no es de las mejores del mundo. Si nos vamos a este tema de salud y educación en Canadá, yo creo que la salud sigue siendo un punto complejo en cualquier país del mundo. Yo creo que en Canadá tampoco es perfecto. Canadá tiene la particularidad de que todo el sector de la salud es público y es manejado por el gobierno. Entonces como que no hay oportunidad a la privatización en cuanto a la salud, teniendo en cuenta que la economía es muy buena en Canadá y hay personas que tienen una calidad de vida bastante alta, igual esas personas tienen que ir al sector público y producto a la escasez de personal calificado, de profesionales de la medicina que existe en Canadá, como en muchos otros sectores. Canadá es un país donde, si bien la economía es muy buena, si bien la seguridad social es muy buena, hay escasez de profesionales, hay escasez de mano de obra para muchísimos sectores laborales
y la medicina es uno de ellos. Aquí la salud pública, si bien tienen todo el equipamiento, tienen toda la tecnología, lo que escasea son médicos, personal que atienda estos servicios y por tanto los tiempos de espera son muy largos también cuando vas a una clínica o a un hospital. Hay tiempos de espera bastante grandes, se demora en atenderte. Más allá de que la atención después sea buena, eh, ojo, buena en el sentido de que te atienden bien, pero acuérdense que Canadá es un país multicultural y hay personas de todo el mundo y hay diferencias culturales. Entonces, a veces tú puedes sentir, por ejemplo, es muy común que los latinos sientan cuando un médico los atiende aquí, que no les revisó al niño, que no le hizo nada, que solo le miró, le dijo, no, no tiene nada, ya se puede ir. Y a veces se sienten, extrañan un poco la atención médica que dan en Latinoamérica, que es un poco más servicial. El doctor revisa al niño, lo toca, lo mira, le hace varios exámenes, varios análisis. Aquí es un poquito más distante la atención médica hacia los niños y en general como tal. Pero yo creo que a mí me gustaría darle el punto a Canadá en ese sector, porque si bien toda la atención es pública, tienes además, es obligado que todos los trabajos tengan un seguro médico y con ese seguro médico tú complementas temas de medicamentos y temas de otros temas adicionales de la medicina como pueden ser visual, odontológicos y que en nuestros países en Latinoamérica es bastante caro. Vamos a hablar del clima. ¿Cómo es el clima en Cuba? ¿Cómo es el clima en Ecuador? ¿Y cómo es el clima acá en Canadá? El clima en Cuba es un clima tropical. Es una isla, es muy húmeda, el calor puede ascender a temperaturas altísimas, cercano a los 40 grados, sudas mucho, entonces para mí personalmente es bien desagradable. Independientemente de que tiene unas playas maravillosas y ese clima caliente, ese clima tropical es muy bueno para las playas, yo creo que para la temporada de verano eso es genial para disfrutar del clima, de las playas, pero cuando estás todo el año con ese clima, que pasas sudado todo el tiempo, no te puedes vestir, tienes que andar en camiseta todo el tiempo, igual en camiseta sudas, entonces es un clima que te hace sentir incómodo la mayor parte del tiempo, porque tú no pasas la mayor parte del tiempo en el agua en la playa. Tú pasas trabajando, tú pasas haciendo otras actividades y es un clima bastante incómodo en cuanto a las altas temperaturas y la humedad que existe. Ahora nos vamos a Ecuador y en Ecuador en la costa es un poquito parecido al clima que tenemos en Cuba, pero no llega a esa humedad y no llega a ese estado de sofocación que sí percibes en Cuba. Pero si te vas a la sierra ecuatoriana, es un clima muy agradable, porque no es frío ni es caluroso. Es una temperatura media de unos 20 grados, 18 grados. Puedes usar prendas de mangas largas, puedes usar pantalones y no estás sudando todo el día. Es una temperatura súper agradable. A mí me encanta mucho el clima ecuatoriano, a pesar de que llueve mucho. De pronto está el sol, se va el sol y empieza a llover, pero es una temperatura agradable. No estás, como yo decía, sudando todo el día, no tienes frío todo el tiempo, entonces puedes escoger tu vestimenta, puedes variar y te sientes cómodo eh, con cualquier cosa que te pongas. Y si nos vamos a Canadá, yo creo que eso es lo peor que tiene Canadá. Las bajas temperaturas que tiene Canadá la mayor parte del tiempo, yo creo que es el punto más débil de vivir en Canadá. Son temperaturas muy frías, el invierno dura 6 meses, de los cuales 5 está nevando y las temperaturas están por debajo de 0 grados. En algunos casos las temperaturas pueden llegar hasta menos 35, menos 40 y a veces duran muchas semanas con esa temperatura. Entonces ese tema yo creo que es el punto más negativo que tiene Canadá, las bajas temperaturas, y por eso es que yo creo que es una de las razones por las que la población de Canadá es tan pequeña comparado con todo el amplio territorio que tienen. Entonces yo creo que en este aspecto
Ecuador se lleva el punto. Vamos a hablar ahora de otro aspecto, el cual es seguridad. ¿Cuán seguro es vivir en cada uno de estos tres países? Vamos a hablar primeramente de Cuba. En Cuba no hay gran problema con la seguridad. Yo creo que Cuba es bastante seguro. Es un país donde tú puedes caminar libremente a cualquier hora, por cualquier lugar, y no tienes que vivir con el peligro de que te puedan asaltar o de que te vayan a robar. Es bastante mínimo este aspecto. Puede que suceda, no digo que no, pero no es algo que sucede con mucha frecuencia ni en cualquier lugar. Tiene que ser en un lugar bien desolado, un lugar bien alejado y que sea el momento y la hora oportuna. No es algo, yo viví muchísimo tiempo en Cuba, la mayor parte de mi vida, y siempre caminé de noche por barrios supuestamente mejores o peores o más peligrosos y nunca me pasó nada. Quizás un tema que sí se ha incrementado en los últimos tiempos producto a la difícil situación económica son los robos, pero no robos ni a mano armada ni asaltos. Mayormente personas que de noche entran en un patio de una casa y se llevan una bicicleta, personas que entran de noche se llevan una moto o incluso se meten en el patio de la casa para llevarse un cerdo, un chancho. Las personas acostumbran a criar animales en la casa para poder cubrir la falencia alimenticia que hay. Y a veces sucede eso, ¿no? Que algunas personas, delincuentes, van y roban en el patio de tu casa, pero no existe la criminalidad organizada en cuanto a robos armados o secuestros o asesinatos de personas. Creo que es bien mínimo este tema. Nunca lo he visto en mi vida en todo el tiempo que llevé viviendo en Cuba. Sin embargo, si nos vamos a Ecuador, la cosa es totalmente distinta. Ecuador es un país bastante peligroso en ese sentido. Existe mucha delincuencia de este tema, donde te pueden asaltar, te pueden robar para quitarte un celular, para quitarte, no sé, $10 que lleves contigo en el bolsillo. Y creo que este tema en los últimos años se ha incrementado muchísimo más producto a la inflación, producto a las necesidades económicas, ha aumentado muchísimo más en Ecuador. Sin embargo, acá en Canadá es una de las cosas que más me gusta de este país, la tranquilidad que hay. El índice de delincuencia es bien bajo, no te asaltan, te roban, nada de eso, muy parecido a como en Cuba. Y por otro lado, no hay las necesidades económicas que existen en Latinoamérica, por tanto, no existen robos ni en casas, ni en establecimientos, ni en lugares. Tú puedes salir y caminar por la calle tranquilamente, puedes estar con tu celular caminando, grabando con una cámara, puedes estar en el bus con tu laptop, con tu computadora y nadie ni siquiera te mira. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante y es algo para mí que no tiene precio. Tú puedes vivir muy cómodamente, tú puedes tener todas las comodidades del mundo, no tener ninguna necesidad, pero la tranquilidad de estar en un lugar seguro, yo creo que para mí no tiene precio. Y eso hace que Canadá se lleve indiscutiblemente el punto en el sector de seguridad. Bueno, después de haber hecho esta comparación, vemos que Cuba solo se lleva un punto en cuanto al sector de sociedad, Ecuador se lleva 2 puntos en cuanto a gastronomía y en cuanto al clima, y termina ganando Canadá con 3 puntos en cuanto a economía, en cuanto a seguridad y en cuanto a salud y educación. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado esta comparación que acabamos de hacer con Cuba, Ecuador y Canadá, cómo se comportan estos factores en estos tres países. Si te ha servido de ayuda, si entiendes un poquito más cómo ha sido esta experiencia de vida para mí en estos tres países y te ves reflejado en ella, déjamelo en los comentarios. Acuérdate que esto es Qué volada seres y nos vemos en un próximo video.